Otoño de 1888. Estamos en Whitechapel, Londres. Intentemos imaginarlo, ¿no? Callejones oscuros, muchísima pobreza y ese miedo constante flotando en la niebla. Sí, un ambiente opresivo. Y en medio de todo eso, una sombra. Un terror que aún no tenía nombre, pero que la prensa pronto bautizaría. Y quizás él mismo también. Jack el Destripador. Exacto. Fue una serie de asesinatos terribles, contra mujeres muy vulnerables. Sacudió a la sociedad victoriana hasta los cimientos. Sí, hablamos de crímenes de una brutalidad. Gargantas cortadas, mutilaciones horribles, órganos quitados con una precisión que helaba la sangre. El pánico se extendió por todo el East End. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en este enigma, que sigue ahí, 135 años después. Vamos a ver los crímenes, a recordar a las víctimas, que a menudo quedan olvidadas, ¿no?, detrás del mito. Y las cartas, esas cartas escalofriantes. Y esa casa del asesino que, bueno, fue un fracaso. El asesino en serie más famoso y a la vez anónimo. ¿Qué pasó realmente en esas calles neblinosas? Vamos a intentar desgranarlo. Empecemos por ellas, por las víctimas. Hay 5 mujeres que se consideran las canónicas, digamos las que casi todos los expertos creen que fueron obra del mismo asesino. Eso es. Son Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stroyd, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, todas asesinadas en un periodo muy corto, entre agosto y noviembre de 1888. Y la violencia fue extrema. Inaudita, sí. Degolladas todas. Y luego, mutilaciones abdominales muy severas. A Catherine Eddowes, por ejemplo, le quitaron un riñón y parte del útero. ¿Y el caso de Mary Jane Kelly, la última? Encontrada en su propia habitación. Las mutilaciones fueron las peores, ¿verdad? Con órganos esparcidos por el cuarto. Es difícil hasta de describir. Sí, dantesco. Y siempre se las etiqueta rápido como prostitutas. Pero hay historiadoras, como Hallie Rubenhold en Las 5, que dicen, ojo, que eso es más un prejuicio de la época. Exacto. No hay pruebas firmes de que todas ejercieran la prostitución. Claro, eran males, hijas, esposas, luchando contra una miseria terrible, a veces contra el alcoholismo, sin hogar. Su punto en común real era la vulnerabilidad extrema en ese East End tan duro. La policía lo asumió muy rápido, lo de la prostitución, pero como dices, algunas simplemente dormían en la calle porque no tenían ni para un refugio. Eran blancos fáciles en una sociedad que, bueno, que apenas las veía. Y en medio de todo ese horror llegaron las cartas. Cientos, dicen. La mayoría falsas, claro. Sí, la mayoría serían bromas macabras o gente buscando atención, pero hay 3 que destacan muchísimo. La primera, la Dear Boss, querido jefe. Esa llegó el 27 de septiembre. Y es la primera vez que aparece la firma, Jack el Destripador. Ahí se burlaba de la policía, amenazaba con cortar las orejas de la siguiente víctima. Y pocos días después, a Catherine Eddowes le encontraron una oreja medio cortada. Es escalofriante la conexión, ¿no? Mucho. Luego está la postal Saucy Jackie, como Jackie el Descarado. Llegó el 1 de octubre. Y hacía referencia al doble evento, ¿verdad? Los asesinatos de Stride y Eddowes la misma noche. Justo. Ocurrieron horas antes de que llegara la postal. La sincronización es inquietante, como mínimo. Y la tercera, la más macabra, la carta From Hell, desde el infierno. Esa se envió a George Lusk, que era líder de un comité de vigilancia de ciudadanos. Venía en una cajita, y dentro había medio riñón humano. ¿Medio riñón? Sí, y la nota decía algo así como: la otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. Los análisis de la época sugirieron que podía ser compatible con el riñón que le faltaba a Catherine Eddowes. Uf, eso sí que pone los pelos de punta. Cuesta creerlo. Pero, ¿eran de verdad del asesino? Porque luego salió un periodista diciendo que él había inventado las 2 primeras, la Dear Boss y la Saucy Jackie. Exacto. Décadas después confesó eso. Para vender periódicos, dijo. ¿Nos fiamos de esa confesión tan tardía? ¿O fue una forma de quitarse responsabilidad si alguna vez se descubría algo? La duda sigue ahí. ¿Fue el asesino, un bromista terrible, la prensa? Mientras tanto, la investigación policial. Un desastre, ¿no? Un caos absoluto, sí. Pensemos, no había huellas dactilares como las conocemos hoy, ni análisis de ADN, por supuesto. Todo se basaba en testimonios que a menudo eran contradictorios. Y patrullar y esperar tener suerte, supongo. Básicamente.
Y en un sitio como Whitechapel, esos callejones laberínticos, la cantidad de gente, el anonimato, era el lugar perfecto para desaparecer. Casi imposible encontrar a alguien así. Muy difícil. Y súmale las peleas internas entre la policía metropolitana y la de la City de Londres, y la prensa sensacionalista publicando cualquier rumor, generando pistas falsas. Un caldo de cultivo para el fracaso, como decías. ¿Y la lista de sospechosos? Interminable. Uf, sí. Desde un barbero polaco, Aaron Kosminski, hasta un abogado que se suicidó, Montague Druid. Incluso se habló de miembros de la realeza, del pintor Walter Sickert, teorías de todo tipo. Ninguna probada. Y hace relativamente poco, el nombre de Kosminski volvió a sonar fuerte por un análisis de ADN, ¿no? De un chal que supuestamente se encontró cerca de Catherine Eddowes. Sí, se publicó un estudio que hablaba de una coincidencia con ADN mitocondrial, pero aquí hay mucha controversia. ¿Por qué? Bueno, primero, la procedencia del chal es muy dudosa. Ha pasado más de un siglo, cómo se conservó, quién lo tuvo. El riesgo de contaminación es altísimo. Ya. Y segundo, el ADN mitocondrial se hereda por línea materna. Lo comparte mucha gente dentro de una misma familia extendida. Sirve más para descartar a alguien que para decir es él con certeza absoluta. Además, los datos genéticos clave no se publicaron del todo por temas de privacidad. O sea que científicamente tampoco está cerrado el caso. Ni mucho menos. Genera casi más preguntas que respuestas, la verdad. Y así seguimos. Más de un siglo después, ya que el destripador sigue sin cara. Quizás ese misterio es lo que lo hace tan fascinante, de una forma oscura. Sí, es un caso que impulsó avances en la ciencia forense, paradójicamente, pero que sigue ahí, abierto. Como una herida, ¿no? Exacto. Y el fantasma de Whitechapel no es solo el mal sin nombre, es también un símbolo de la indiferencia de una época hacia la gente más vulnerable. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine, Mary Jane. Hay que recordarlas por sus vidas, no solo por cómo murieron. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿se resolvió con ese ADN tan cuestionado? ¿Fue Kosminski? O el verdadero asesino simplemente se esfumó en la niebla de Londres llevándose su secreto. ¿Quién sabe? Quizás la pregunta que más inquieta no es tanto quién fue, sino cómo fue posible. ¿Cómo pudo pasar algo así y quedar sin resolver? Algo para darle vueltas, ¿eh? Sin duda. Una pregunta que sigue resonando hoy.